Bueno, mis hermanos, continuaremos el día de hoy, ¿cierto?, con nuestros estudios acerca de lo que es la teología del pacto. Y el día de hoy veremos, o el tema del día de hoy se llama, o lo he titulado, La prueba de Adán y el árbol de la vida. Entonces, mis hermanos, amados, lo que haremos el día de hoy es nuevamente centrar nuestro estudio en lo que es el libro de Génesis. Por ende, lo que hemos nosotros venido haciendo, ¿cierto?, hace ya un par de semanas atrás, es ir construyendo nuestra teología o nuestra enseñanza en lo que es los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Y esto ya debería a nosotros darnos una idea o habernos formado ya un panorama un poco más claro, ¿cierto?, del propósito del Señor con relación a su plan redentivo. Por favor, acompáñeme a lo que es Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Sin duda, mis hermanos, este es uno de los temas más, quizás por así decirlo, un poco complejo, que me ha costado organizar de una forma sistematizada, donde es mucho el contenido. Por ende, les pido mucha atención para que podamos seguir el hilo conductor de lo que la enseñanza del día de hoy pretende darnos a entender. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27 nos dice: y dijo así Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros bien dijimos, mis hermanos, con anterioridad, que el pacto de obras, con el pacto de obras, ¿cierto?, Adán actuó como un representante federal. Eso ya lo vimos semanas anteriores. Dijimos, ¿cierto?, que un representante federal era prácticamente alguien que actuaba representando o en representación de otros. Por ende, mis hermanos, Adán está como representante federal, está representando, ¿cierto?, a toda la humanidad. Ahora inmediatamente comienzan nuestras interrogantes o comienzan ciertas dudas que nosotros necesitamos responder, y es: ¿cuál era el estado moral de Adán y Eva antes de la caída? ¿Ellos eran perfectos? ¿Eran perfectamente justos? ¿Cuál era la condición realmente de ellos antes de la caída? Y mis hermanos, estas preguntas van directamente relacionadas al hecho de que Adán y Eva fueron prácticamente creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, en nuestro texto se utilizan 2 palabras para señalar la manera en que Dios creó al hombre. Se nos dice que fue creado, ¿cierto?, a imagen y semejanza. Ahora la pregunta es: ¿el relato de Génesis se está refiriendo a 2 cosas separadas, o estas 2 palabras describen una misma cosa? Bueno, mis hermanos, cuando nosotros analizamos el texto original del hebreo, tanto la palabra imagen como la palabra semejanza denotan la misma cosa. Por ende, un claro ejemplo es decir que cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, es lo mismo que decir hagámoslo a nuestra semejanza. En el texto original no aparecen estas 2 palabras haciendo una referencia a cosas diferentes, sino que estas 2 palabras denotan en el idioma original una misma cosa. Imagen y semejanza apuntan a lo mismo.
Y bien dijimos que durante nuestro estudio de la teología del pacto, lo que nosotros haríamos es beber, ¿cierto?, de fuentes históricas y de fuentes de la teología reformada. Es por eso que hoy citaremos a un hombre llamado Herman Bavinck, que él decía, en base al hombre, el mundo entero es una revelación de Dios, un espejo de sus virtudes y perfecciones. Cada una de las criaturas es, a su manera y según su medida, una personificación de un pensamiento divino. Pero entre todas las criaturas, solo el hombre es la imagen de Dios, la revelación más elevada y rica de Dios, y por tanto, la culminación y corona de la creación entera. Por ende, mis hermanos, el hombre es el punto cúlmine de la creación de Dios. Génesis nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, verso 31. Ahora, ¿qué tiene que ver el árbol de la vida con todo esto que nosotros estamos hablando? Bueno, el árbol de la vida, mis hermanos, era el signo sacramental visible del pacto de obras, donde Dios le prometía al hombre el más alto estado de felicidad que él podía alcanzar. Ese es el significado del árbol en el huerto del Edén, el árbol de la vida. Y mis hermanos, no es que el árbol en sí tuviese un poder o poderes mágicos, por así decirlo, o una especie de semillas mágicas, sino más bien Dios lo puso ahí como una señal del pacto. De la misma manera en que el bautismo a nosotros no nos salva, sino más bien es una señal. De la misma forma, el árbol de la vida es el árbol sacramental, es una señal del pacto de obra que Dios había hecho con Adán. Veamos qué nos dice Génesis, capítulo 2, verso 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mis hermanos, lo que sucede es que aquí, con Adán, nosotros lo que hacemos es ver la primera referencia que tenemos acerca del árbol de la vida. Y luego, mucho más adelante, nosotros encontramos en palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando a las 7 iglesias en el Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor, nuevamente una referencia a este árbol que Génesis nos habla. Miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7, nos dice, el Señor hablando mediante Juan a las 7 iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Por ende, el árbol de la vida, mis hermanos, era el signo visible de la máxima felicidad que el hombre podría alcanzar. Por esta razón, lo que hace el pacto de obras es enseñarnos que Adán fue puesto en el jardín del Edén por un periodo de prueba, donde mediante su obediencia él heredaría la vida eterna, o mediante su desobediencia heredaría la muerte eterna. Mis hermanos, una vez que el hombre peca, Dios no quiere que el hombre participe más de este árbol, de este sello que Él pone en medio de ese huerto, que es el árbol de la vida. Por esta razón, lo que Dios hace es expulsar al hombre
del jardín, y eso nos dice Génesis capítulo 3, verso 22. Acompáñenme, por favor. Génesis capítulo 3, verso 22 nos dice: entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mis hermanos, el propósito de Dios para el hombre era netamente la vida eterna, mediante este árbol sacramental, que es el árbol de la vida. Entonces, la pregunta que ahora nos surge: ¿qué tiene que ver con todo esto el árbol del conocimiento del bien y del mal? Acompáñenme nuevamente a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que el de él comas, ciertamente morirás. Mis hermanos, al Señor le había placido de forma explícita, diciéndole al hombre de forma explícita, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que como consecuencia, ¿cierto?, esta traería la muerte por la desobediencia. Ahora, en pocas palabras, mis hermanos, la prueba para Adán no era una prueba difícil o compleja. ¿Por qué? Porque Adán en ese momento no tenía ninguna inclinación hacia lo que es la desobediencia como la tenemos hoy en día nosotros. Pero Dios había creado a un hombre perfectamente mutable. Tenía una voluntad mutable, una voluntad que podía cambiar. Entonces, si nosotros hablamos de lo que es el libre albedrío del hombre, este es el momento exacto para decir que el hombre tuvo o tenía un libre albedrío. Después de este momento, mis hermanos, el hombre se vuelve esclavo de sus propias pasiones o de sus propias concupiscencias. Santiago, capítulo 4, verso 17, nos dice a nosotros: a aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Algo nosotros debemos entender, mis hermanos. El fruto del árbol probatorio para Adán no era algo mágico en su esencia, que él comería y le produciría algo en su interior, algo mágico. Pero este tenía la capacidad de probar la obediencia de Adán al mandato divino. Del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Tenía el poder de probar la obediencia de Adán. Ahora, ¿cuáles son las características o las consecuencias de esta violación del pacto por parte de Adán? Y automáticamente se nos viene la pregunta: ¿afectó solo a Adán? No olvidemos qué nos dice, mis hermanos, Génesis capítulo 2, verso 8 y verso 9. Génesis capítulo 2, verso 8 y verso 9 nos dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente,
en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mis hermanos, bien dijimos con anterioridad que en el pacto de obra, ¿cierto? Adán actuó como un representante federal, ¿cierto? Alguien que está representando a otros. Adán como representante, mis hermanos, está representando a lo que es absolutamente toda la humanidad. Y nuevamente, ¿cierto? Volviendo a las preguntas que comenzamos, comienzan, ¿cierto? Estas interrogantes a nuestra mente, a nuestro estudio. Entonces, ¿cuál era el estado moral de Adán y Eva antes de la caída? ¿Eran perfectos? ¿Eran perfectamente justos? ¿Cuál era su condición? Y claramente surgen estas preguntas porque el texto nos dice que Adán o el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros debemos entender, mis hermanos, que a Dios le ha placido relacionarse con el hombre siempre de una forma especial, que es a través del pacto. Dios no habla nada con el hombre sin el pacto. Esa es la realidad. Dios no habla nada con el hombre sin el pacto, el cual Él establece con el hombre. Y las Escrituras algo nos dejan bien en claro, que la caída del hombre nos dejó en un estado de miseria y corrupción. Esa es una verdad, esa es una realidad. Génesis capítulo 6, verso 5, 6 capítulos o 3 capítulos posteriores a la caída, ya se nos dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Mis hermanos, la realidad después de la caída es muy triste, es completamente lamentable. Todos somos culpables sin excepciones. Todos somos culpables porque no hay día que nosotros no pequemos y no quebrantemos el mandato del Señor, el mandato divino. Solamente uno vivió conforme al mandato divino y amó al Señor con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su ser, que se hizo siervo hasta lo sumo, ¿cierto? Hasta llegar a la cruz y morir por los pecadores, que fue Cristo nuestro Señor. Romanos capítulo 5, verso 12 nos dice esa verdad. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Luego el verso 18 del mismo capítulo 5 de Romanos nos dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Por ende bien hemos dicho que Adán actuó como un representante federal. Y mis hermanos, en el federalismo, en Adán, para postular un pacto de obras, hace que Adán nos represente en su prueba. Eso es lo que muestra el federalismo en Adán, trayendo como consecuencia que su pecado se convierte legalmente como en nuestro pecado. Y esto es lo que se conoce, mis hermanos, como imputación inmediata.
Cuando Adán cayó, todos caímos en Adán. Entonces, nosotros fuimos representados en Adán como la cabeza de la raza humana. Adán fue nuestro mediador en el pacto de obras. De la misma manera que nuestro Señor es el mediador del nuevo pacto, Adán es el mediador del pacto de obras. Ahora, como ya nosotros entendemos, ¿cierto?, que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, otra pregunta surge nuevamente. ¿Qué pasó con su condición y su estatus antes de que Dios les diera, ¿cierto?, este mandato? ¿Qué pasó con el estatus de Adán y Eva después de la caída? ¿Está aún hecha la humanidad a imagen de Dios? Bueno, mis hermanos, en esta situación, es parte del estudio, quisiera citar una de las fuentes históricas más importantes que nosotros tenemos como iglesia, como parte del pueblo de Dios, que es uno de los padres de la iglesia llamado Agustín de Hipona o San Agustín, que es considerado el maestro más influyente de los 2000 años de la historia de la iglesia después del apóstol Pablo. Él decía que dentro de la naturaleza humana básica, a Adán y Eva se les había dado algo adicional que no era absolutamente inseparable a su humanidad. Es decir, este era un regalo que podían perder y aún así mantener su humanidad. Este regalo es llamado el don de la justicia original. Eso decía San Agustín. Por ende, toda la doctrina que nosotros creemos, como nos apegamos, ¿cierto?, al calvinismo, creemos que todas las facultades, ¿cierto?, del hombre fueron manchadas por el pecado. No es que el hombre sea malo en sí porque es creación de Dios, pero una vez que el hombre cae en pecado, todas sus facultades, todas las áreas de su vida fueron afectadas por el pecado de Adán. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuál es la diferencia entre la inocencia y la justicia? Mis hermanos, no hay ninguna duda o no hay duda alguna que Adán y Eva eran inocentes en la creación. Eso no se discute. Inocente significa estar libre de cualquier pecado o impureza. Eso es lo que significa inocencia. Adán y Eva no eran culpables cuando ellos eran criaturas. Cuando Dios los pone en el Edén, ellos no eran culpables. Sin embargo, ser inocente no es sinónimo de tener una justicia positiva. Justicia positiva. Ahora, ¿qué es la justicia positiva? Bueno, la justicia positiva se manifiesta al vivir realmente de acuerdo con los mandamientos de Dios. Esta se establece mediante la obediencia perfecta. Por ende, el único que tuvo obediencia positiva fue nuestro Señor Jesucristo, quien amó a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y amó a su prójimo como a sí mismo hasta el punto de dar su vida por él. Mis hermanos, todos nosotros tenemos cierta tendencia a pensar que en nuestra redención, mediante la obediencia de Cristo, ¿cierto?, el segundo Adán, somos restaurados al paraíso mediante su obediencia. Eso es lo que nosotros creemos. Que mediante la obediencia de Cristo, en nuestra redención,
lo que nosotros seremos es ser restaurados a esa condición de Adán. Pero realmente esa no es la perspectiva bíblica, mis hermanos. No es lo que la Biblia realmente nos quiere decir. Escúchenme bien, mis hermanos. Si nuestra justificación simplemente nos devolviera a la condición de Adán y Eva antes de la caída, todavía no tendríamos la justicia suficiente para entrar a la vida eterna. Adán y Eva eran inocentes, pero aún no habían adquirido una obediencia positiva. Adán es probado, él fracasa y se le impide participar del árbol de la vida. Por ende, el único que obtuvo ese árbol fue nuestro Señor Jesucristo, quien actúa como un segundo Adán. Y como conclusión, nosotros debemos entender que la humanidad fue creada buena, pero mutablemente buena, no inmutablemente buena. Adán podía comer o no comer del árbol prohibido. La naturaleza de la humanidad podía cambiar para bien o podía cambiar para mal. En su estado creado, Adán y Eva podían mejorar su posición ante Dios mediante su obediencia o podían empeorar su estatus delante de Dios mediante la desobediencia. Adán fracasó y perdió el derecho de participar del árbol de la vida. Y Cristo, el segundo Adán, nos promete que el que venciere, Él le dará de comer del árbol de la vida. Mis hermanos, para concluir, la promesa de la redención o la promesa final de la redención es que nosotros podremos participar de ese árbol que Adán perdió por su desobediencia y que Cristo ganó en su obediencia al Padre. Participaremos de ese árbol sagrado que es el árbol de la vida, el árbol de la felicidad. Árbol que Adán perdió y árbol que Cristo nos promete a todo aquel que venciere, le dará de comer ese precioso fruto del árbol de la vida. Que el Señor les bendiga. Le invito a cerrar sus ojos.